En 1977 se volvió imposible para las autoridades intentar negar la existencia de un asesino serial que mataba a sus víctimas con una pistola de calibre 22, pero fue el asesinato de John Otis LeMay el que los llevó por fin a descubrir el nombre del primer sospechoso y culpable, Patrick Kearney. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host Emi y hoy tengo varias cosas que decirles antes del episodio de hoy. La próxima semana les voy a regalar uno de los episodios extras del Patreon para que lo escuchen en el feed normal. Voy a poner votaciones esta semana en Instagram para que ustedes escojan cuál va a ser el que quieren escuchar. Estén atentos para cuando suba esas historias. Para los que no saben de qué estoy hablando, el Patreon es una plataforma en donde pagando una suscripción mensual reciben 2 episodios exclusivos al mes. La siguiente noticia es que después de esa semana voy a subir el episodio exclusivamente en audio porque voy a estar viajando y no voy a tener acceso a todo mi equipo. Pero no se preocupen porque sí va a haber un episodio nuevo. Para mis investigadoras del Patreon, no se preocupen tampoco que van a tener los 2 episodios extras mensuales normal. También solamente van a ser audio. El mes que sigue, o sea el mes de junio, les voy a regalar un tercer episodio extra. Ahora sí, vamos a hablar del episodio pasado. La semana pasada les conté más de los crímenes de Kearney y vimos cómo Kearney agarró vuelo. Ya sabía cómo matar sin que lo cacharan y nadie ni nada iba a intervenir con sus planes, incluyendo a David Hill. Hill fue su relación más larga y fue una relación turbulenta. Hill entraba y salía de la vida de Kearney como si nada. Al principio, cuando Hill estaba con Kearney era muy raro que Kearney matara y solo se dejaba ir cuando tenía la excusa de estar enojado porque Hill lo había dejado. Al final de 1976, la presencia de Hill ya no tiene ningún efecto en las acciones de Kearney. Kearney sigue matando y hasta toma riesgos muy altos relacionados a Hill. Por ejemplo, el asesinato de John LeMay, un niño de 17 años que le dijo a sus papás que iba a ver a un amigo llamado Dave, alias David Hill. Pero cuando llegó a casa de Hill, Kearney le abrió la puerta y no le importó que fuera conocido de Hill. Y este fue el asesinato que más contribuyó a su aprehensión. Así que ahora sí, vamos a empezar. John Otis LeMay desapareció el 13 de marzo de 1977. Le dijo a sus papás que iba a ver a un amigo llamado Dave. Nosotros sabemos que era David Hill, pero en ese momento solo tenían Dave. Esa misma tarde, cuando no regresó a su casa, su mamá lo reportó como desaparecido. Lo que pasó fue que John fue a casa de Hill, que en ese momento compartía con Kearney porque ya habían regresado. No sé cuál fue la comunicación entre LeMay y Hill, pero cuando John llegó, Hill no estaba, solamente estaba Kearney. Kearney lo invitó a que pasara a la casa y lo llevó a la sala con el pretexto de que ahí podía esperar a Hill a que llegara, ¿no? Pero cuando Kearney regresó, le disparó en la cabeza, matándolo instantáneamente. Hizo lo que siempre hacía después de matarlos, violó el cuerpo y lo llevó a la tina de su baño, en donde lo drenó de sangre y con un hacha descuartizó el cuerpo. Luego puso el cuerpo en unas bolsas de basura industrial, las que usaba en todos los asesinatos, y la selló con una cinta de filamento de nylon. Igual era como la cinta que siempre usaba cuando usaba las bolsas de basura, ¿no? Era siempre la que había para sellarlas, en donde encontraron cuerpos en las bolsas de basura. 2 días después de su desaparición, las autoridades dieron una conferencia de prensa en donde dieron información que en ese momento no tenían idea que había una conexión entre esa información que estaban dando con el caso de John LeMay. En esta conferencia de prensa dijeron que al menos 7 cuerpos de hombres y niños que encontraron en o alrededor de carreteras desde 1975 se están investigando bajo la sospecha de que todos fueron perpetrados por un mismo individuo. Las razones por las cuales estos 7 se están conectando es que todos tienen heridas de bala de un arma calibre 22 y todos tenían
señales de violencia sexual post-mortem. Esas 7 víctimas eran todas víctimas de Kearney. Y por fin, después de 2 años, la policía está ligando sus asesinatos y están buscando a un asesino serial. Por otro lado, la búsqueda por John LeMay no está dando resultado. Sus papás no logran contactarlo ni encontrar al tal Dave que iba a visitar. La policía no le está poniendo mucha energía ni tiempo al caso porque pensaban que se trataba de otro joven huyendo de su casa y estaban seguros de que después de unos días iba a regresar. Pero ese no fue el caso y las autoridades estuvieron forzadas a ponerle atención al caso el 18 de marzo cuando encontraron los restos de John LeMay en la carretera 71. Encontraron 5 bolsas de basura, todas conteniendo diferentes partes del cuerpo de John. 3 de las bolsas estaban en un tambo como de gasolina de muchos galones y 2 estaban afuera. Encontraron todo excepto la cabeza de John. Obviamente por esta razón no pudieron identificar el cuerpo inmediatamente, pero sabiendo que un adolescente de 17 años había desaparecido solamente 5 días antes, los señores LeMay fueron una de las primeras llamadas de la policía, especialmente porque las características de John coincidían con lo que tenían del cuerpo. Y la mamá de LeMay tuvo que hacer una de las cosas más difíciles que una mamá puede hacer, y fue identificar los restos. Y lo pudo hacer por una cicatriz. Y no me puedo imaginar lo que fue para ella tener que identificar los restos descuartizados de su hijo sabiendo que no habían encontrado su cabeza. El cuerpo de LeMay también le dio a las autoridades más pistas acerca de quién fue el asesino. Para empezar, encontraron unas fibras verdes, posiblemente de un sillón o un tapete. Y luego encontraron pelo púbico que no le pertenecía a John. Y además de eso, tenían el nombre Dave. No era mucho porque para la fibra y para el pelo necesitaban algo con que compararlos. Y pues Dave es un nombre muy común, no hay miles de Dave, entonces no es como si tenían algo así muy concreto. Pero fue suficiente para que empezaran a investigar. Lo primero que hicieron fue aprender todo lo que pudieran de la vida de John y se enteraron que John era gay. Y como muchos hombres gays en ese entonces, iba a los bathhouses, que eran lugares como spas, escondidos y seguros para hombres gays, en donde podían convivir sin miedo de que alguien les hiciera algo, y era un lugar para conocer a otros hombres gays. Los policías y detectives a cargo de este caso visitaron el lugar que había visitado John y vieron las listas con los nombres de todos los hombres que entraron los mismos días que él, y así llegaron al nombre del misterioso Dave, y el nombre era David Hill. Una búsqueda rápida en una base de datos y encontraron la dirección de la casa que compartía con Kearney. Los detectives fueron a hablar con ellos. Hill dijo que sí lo conocía y que lo conocía desde hace 2 años, que había quedado él para verlo ese día, pero que nunca llegó y pues que no lo había visto desde antes de su desaparición. La policía en ese momento no tiene mucha evidencia ni nada, ninguna razón para siquiera pedir una orden de registro de la propiedad. Entonces se van de la casa y deciden seguir investigando a ver qué otras pistas pueden encontrar, qué otras cosas pueden descubrir. Pero cuando Kearney no volvió a ver a la policía en un par de semanas, pensó que ya no lo estaban investigando y decide que es seguro volver a matar. El 6 de abril, Merle Hondo Chance, de 8 años, se peleó con sus papás, agarró su bici y salió a la calle a dar la vuelta. Pero algo le pasó a la cadena de la bici y ya no funcionaba. Kearney lo vio y se paró a ofrecerle ayuda. Esto fue alrededor de las 3 de la tarde. Kearney lo llevó a un restaurante de tacos y le prometió que lo iba a llevar a Disney, y después de comer manejó hasta Glendale, California, y ahí lo sofocó. Solo hizo esto con Hondo y con Dean Smith Jr. Otra vez, algo de la edad de estos niños le detona esta agresión tan personal. Pero a diferencia de Dean, con Hondo sí hace realidad su fantasía necrofílica. Era un niño de 8 años. Obviamente su mamá se dio cuenta de que no estaba ahí cuando se oscureció y todavía no había regresado y no lo podía encontrar en el vecindario. Le llamó a las autoridades, quienes en su forma habitual les dijeron que seguramente iba a regresar cuando se le pasara el enojo de la pelea. Un niño de 8 años. ¿Qué tanta flojera tienes que tener para no tener la inclinación de inmediatamente buscar a este niño sin parar? La familia obviamente no se quedó satisfecha con la respuesta de los investigadores y de la policía e insistieron que se tomaran en serio su desaparición. Milagrosamente les hacen caso y se ponen a investigar. Al siguiente día, un testigo dice que esa tarde lo había visto cerca de una tienda, lo vio caminando, ¿no? Entonces la familia tiene esperanza de que Hondo siga con vida. Pero conforme van pasando los días y no encuentran a nadie que lo haya visto o hablado con él, su esperanza poco a poco se va muriendo.
Más tarde ese mismo mes, las autoridades deciden que es tiempo de regresar a platicar con Kearney y David Hill. Esta vez les dicen que les quieren hacer varias preguntas y Hill los invita a pasar a la sala, en la cual uno de los detectives se percata que hay una alfombra verde. El otro detective estaba haciéndoles preguntas como ¿qué opinan de todos los asesinatos de hombres homosexuales en el área? A lo que Kearney contesta que tiene miedo de que él o Hill sean targeteados por su orientación sexual. Otra pregunta que les hicieron es en dónde estaban el día que desapareció John LaMay. Kearney, quien no había tenido tiempo para prepararse para contestar estas preguntas porque él pensó que ya no lo estaban investigando, contestó lo primero que se le ocurrió, que fue decir que estaba trabajando. Una mentira bastante tonta, se ve que estaba nervioso en el momento. Mientras Hill y Kearney estaban distraídos contestando preguntas, el otro detective agarró una fibra de la alfombra. Acabaron la entrevista y se fueron del lugar. Lo primero que hicieron después de esto fue mandar a comparar la fibra que acababan de tomar de la alfombra de Kearney con la fibra que encontraron en el cuerpo de John. Y al día siguiente les llegaron los resultados. Las dos fibras son iguales y provienen de la misma alfombra. Y con esto los detectives saben que están en el camino correcto. Pero antes de arrestarlos, deciden buscar más evidencia para asegurarse de que no se puedan salir de los cargos. Quieren tener mucha más evidencia, quieren que el caso sea a prueba de balas. Y lo que hacen es ir a corroborar la coartada de Kearney. De lo primero que se dan cuenta cuando van a Hughes Aircraft es que estaba mintiendo y no estuvo trabajando el día de la desaparición de LaMay. Pero también ven que en la compañía usan una marca de bolsas de basura industriales. Y es la misma marca de las bolsas de basura en donde encontraron los restos de LaMay. Y para rematar, encontraron la misma cinta que se usó para sellar las bolsas de basura. Con toda esta información, van a un juez a pedirle orden de aprehensión y orden para el cateo de la casa. Pero hubo un problema. La fibra de la alfombra no se puede considerar como evidencia porque la tomaron de manera ilegal. No tenían permiso para sacar nada de la casa, ¿no? Y el juez no les quiso dar la orden de aprehensión. Pero sí les dio una orden para poder recolectar una fibra nueva de la alfombra y para pedirles a ambos hombres un pelo púbico para comparar con el pelo púbico que ya tenían en evidencia. Unos días después llegaron los resultados del pelo y coincidía con el de Kearney. Pero aún con esto todavía no lo quieren arrestar porque querían asegurarse de que pudieran arrestar a Hill también, porque estaban seguros en este momento que los dos estaban involucrados. Entonces se están esperando a poder recolectar más evidencia para arrestar a Hill al mismo tiempo. Sin embargo, Kearney se tomó este tiempo para convencer a Hill de que la policía los quería incriminar porque eran gay. Y pues obviamente Hill era inocente, entonces como que le dio miedo y empezaron a planear cómo fugarse. Le dieron instrucciones a la abuela de Kearney de vender su casa y sus cosas. Kearney renunció a su trabajo, fue por su último cheque y se fueron primero a Texas y luego a Nuevo México. Esto fue a finales de mayo y cuando los detectives se dan cuenta que se habían ido, pues empezaron a hacer todo lo posible para tener una orden de aprehensión de un juez. Y el 2 de junio anuncian que están buscando a David Hill y Patrick Kearney en conexión a un homicidio. Salen en los periódicos y todo, pero no los logran arrestar. Mientras tanto, hacen un registro completo de la casa de Kearney y encuentran más evidencia. En la tina encontraron sangre y en un hacha que había lavado y según él había limpiado perfecto, pues no. También encontraron un poco de sangre y pelo que le pertenecía a John LaMay. Entonces ya para este punto tienen la sangre de LaMay en la casa y en el hacha, las fibras de la alfombra, los pelos púbicos, las bolsas de basura y la cinta, más la coartada falsa de Kearney. Y luego el 9 de junio encuentran el cuerpo de Hondo en un parque nacional de Los Ángeles, pero todavía no tienen nada para ligar ese asesinato con Kearney. Y de la nada, el 1 de julio, un mes después de la orden de aprehensión, Hill y Kearney entraron a una comisaría en California, apuntaron a los carteles con sus caras y dijeron: somos nosotros. Lo separan y Hill dice que se entregó porque su familia lo convenció de que regresara a pelear en contra de estas acusaciones falsas porque él es inocente. Pero en el otro cuarto es totalmente lo opuesto. Kearney está confesando a todo. Pero lo que sigue repitiendo es que actuó solo y Hill no tiene nada que ver en ninguno de los asesinatos. Inicialmente los cargos en su contra son solo por 2 asesinatos, el asesinato de LaMay y el de Arturo Márquez, pero lo están investigando en conexión a 15 asesinatos más. Para eso siguen corroborando pues toda la información que les está dando en las confesiones y primero quieren cerrar por lo menos o asegurarse que tengan una sentencia, ¿no? Y sus casos más fuertes pues obviamente son el de LaMay y el de Arturo. Y a cambio de que quitaran la posibilidad de la pena de muerte en su caso, dijo que iba a declararse culpable y el 21 de diciembre de 1977, cuando tenía 38 años, lo sentencian a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional.
que el juez sabía era muy improbable que se la otorgara. Y luego en febrero del 78 lo declararon culpable de 18 asesinatos más, lo que llevó su castigo a un total de 21 sentencias de vida consecutivas con audiencias para determinar libertad condicional cada 7 años. Y aunque oficialmente tiene 21 víctimas, la realidad es que les dio detalles a las autoridades de más de 30 asesinatos, muchos de los cuales no se pudieron corroborar por falta de nombres y cuerpos. Una cosa muy interesante en este caso es que cuando estaba confesando y estaban intentando ligarlo a más asesinatos, a muchos de los asesinatos que no habían resuelto en ese momento, él se ofendía cuando le preguntaban si él había sido el culpable del asesinato de algunas de las víctimas de los otros freeway killers, porque en general esos freeway killers torturaban mucho más a sus víctimas, les gustaba mucho más que su víctima sintiera dolor, y Kearney, como lo vimos desde el capítulo 1, él no era tanto del dolor, él era mucho más del control, por eso la necrofilia. Él sabía que habían otros dos asesinos porque pues no eran sus víctimas, y entonces se ofendía de que pensaran que él era capaz de hacer eso, como si lo que él hizo no hubiera sido tan feo, ¿no? Pero pues claro que es igual de horrible, pero es como en su cabeza él no cree que era tan malo. En su momento, el caso fue el caso con más asesinatos registrados en la historia de Los Ángeles. O sea, por una persona, no un asesino. Hoy sigue vivo, tiene 84 años y cada 7 años las familias tienen que enfrentar la posibilidad de que pueda salir libre. La familia de Dean Smith Jr. dice que llevan años sin atender porque es demasiado doloroso para ellos revivir todo el dolor cuando ven la cara de Kearney, pero que confían en que el sistema no va a cometer un error. Y hasta ahora no lo han hecho. Y por la naturaleza de sus crímenes es casi imposible que algún día lo dejen salir. Lo más probable es que se muera ahí en la cárcel. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. No se les olvide estar checando el Instagram para esta semana para que voten por el episodio que quieren escuchar la próxima semana. Y no se les olvide dejar una reseña, un comentario, un like, lo que sea, dependiendo de dónde me estén escuchando. La próxima semana espero que disfruten el episodio. Bye.